El ministerio radial de la Iglesia La Voz de Dios en la Tierra, de Avenida Quinto Centenario, Parcela 5, Lote 30, frente a la Manzana L del barrio Primero de Mayo, en la provincia de San Luis, tiene el agrado de presentar su programa Instruyendo en Justicia a todo hombre o mujer que todavía no ha conocido al Señor y por lo cual carece de la instrucción de Dios para su vida. Instruyendo en justicia a cada hermano y a cada hermana que, habiendo conocido el Evangelio, se ha alejado en su corazón de la instrucción de Dios para su vida. Instruyendo en justicia, por cuanto los días son finales y todas las señales están cumplidas para que Jesucristo, el Hijo de Dios, venga a buscar su pueblo.
presentamos Por Amor de los Escogidos, junto al pastor Juan Avellaneda. ¿Eso qué es? La demostración que estas cosas se pueden adquirir, se pueden tener, lograr y no aprender a amar. Y sin la esencia de todo, que es el amor, ¿de qué sirven estas cosas? ¿De qué le serviría a alguien alcanzar, como dice acá Pablo, y entender todos los misterios y tener ciencia y la fe que trasladasen la montaña? Si no tiene amor, todo esto, la verdadera esencia de todas estas cosas, las perdería. Por eso que el apóstol Pablo mismo, escribiendo a los Corintios, también dice que el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Siempre tiene que ser primero el amor. Escribiendo ya a los Colosenses, el apóstol Pablo, en el capítulo 2 y en el verso 2 de su carta, dice, para que sean consolados vuestros corazones. Está hablando desde el verso 1, dice, no quiero que ignoréis, hermano, acerca de las tribulaciones que me han sobrevenido por vosotros, dice, por lo de la Odisea y por aquellos que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados vuestros corazones unidos en amor. Consolados vuestros corazones unidos en amor. Y ahí habla, hasta alcanzar la riqueza de pleno entendimiento y de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Ve? Ya esta carta a los Colosenses, el apóstol Pablo ya la escribe desde Roma, juntamente con la carta que escribió a los Filipenses, a los Efesios y a Filemón, donde ya tuvo la revelación de estas cosas tan maravillosas y da primero el amor. Dice, el conocimiento envanece, mas el amor edifica. ¿De qué nos serviría alcanzar todo el conocimiento si no descubriéramos, ¿no es cierto?, la esencia de todo esto que es el amor de Dios y conociendo, sabiendo que está derramado en nuestros corazones, no experimentarlo, no dejarlo que se desarrolle, no descubrir lo que esto verdaderamente es un verdadero desperdicio. Bendito sea su nombre. Por eso, hermanos amados, esto es algo que tenemos que entender. Una persona que no aprende a amar y alcanza conocimiento, siempre se cree que es superior a otro. Por eso Pablo dice, el conocimiento envanece. Porque siempre la persona que alcanza conocimiento a causa de los estudios y todo, se cree que es superior a otro. Sin embargo, la persona que aprende a amar primero y alcanza conocimiento nunca se sentirá mayor que otro, sino que entenderá lo que él ha recibido de parte de Dios y aún a causa del conocimiento que ha adquirido se va a sentir deudor para comunicárselo también a otro. Nunca se va a sentir superior. Nosotros tenemos el ejemplo en el Señor Jesús, el ejemplo en Pablo. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 3 del verso 17 en adelante, habla para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, con todos, cuál sea que la altura, la anchura, la longitud y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Ve? Porque seamos plenamente capaces de comprender. Es para todo, está dentro de nosotros. ¿Sabe cuántos hermanos ni siquiera se acuerdan que lo tienen? Miles ni entienden que lo tienen. Otros saben ni se acuerdan. Un amor tan grande, tan tremendo, como fue manifestado el amor de Dios en la persona de Jesucristo para todos nosotros, y que Pablo dice que está en nuestros corazones, no hacer uso de él, no disfrutar de él, es un verdadero desperdicio, es perder la verdadera esencia del Evangelio, es no encontrarle el verdadero sabor a la vida, y estoy hablando de la vida que hemos recibido, la vida de Cristo. Despierta, despierta, alma mía, que Jesús ya vino a verte. No pongas los ojos en cosas
de este mundo y sus placeres. Despierta, despierta, alma mía, que Jesús ya está cercano. No duermas, que es muy peligroso que no escuches su llamado, porque al fin vendrá ese día que te llame. ¿Tú qué harías? Y con él sé que podrías remontarte a los cielos si tú escuchas, alma mía. Recuerda que estamos de paso, no está aquí nuestra morada. Pongamos los ojos en Cristo para oír sus pisadas. Despierta, despierta, alma mía, que Jesús ya vino a verte. No pongas los ojos en cosas de este mundo y sus placeres. Llegó el día que nos vamos, alma mía, a la casa, a la casa, a la casa, alma mía, nuestra casa. Usted está escuchando Instruyendo en Justicia, el programa de la iglesia La Voz de Dios en la Tierra. Quien les habla es su pastor Marcelo Ledesma. Que Dios les bendiga. No sé cuánto tiempo viviré, pero el resto de mis días de tu lado no me apartaré. Siento la influencia alrededor que me invita a olvidarte, a alejarme de tu amor. Yo jamás renunciaré a lo que he podido sentir, a lo que he podido vivir, aferrada con todas mis fuerzas, porque he visto tu luz alrededor, he sentido tu viento a mi favor, y no voy a cambiar ni por todo el oro del mundo. Esta fe que me hace respirar, esta paz tan perfecta que solo tu amor sabe dar. Ni siquiera en sueños encontré, yo busqué por todos lados, y ahora que lo tengo no lo cambiaré. Me ha devuelto el sentido y la razón, es más hermoso que un tesoro, y se ha quedado con mi corazón. Yo jamás renunciaré a lo que he podido sentir, a lo que he podido vivir, aferrada con todas mis fuerzas, porque he visto tu luz alrededor, he sentido tu viento a mi favor, y no voy a cambiar ni por todo el oro del mundo. Esta fe que me hace respirar, esta paz tan perfecta que solo tu amor sabe dar. Aferrada con todas mis fuerzas, porque he visto tu luz alrededor.
Usted está escuchando Instruyendo en Justicia. Recordamos a nuestros amigos, oyentes y hermanos que usted tiene una vía de comunicación permanente con nosotros y es el 2664 40 13 64. 2664 40 13 64. Nuestra iglesia está ubicada en el barrio 1 de Mayo. La iglesia La Voz de Dios en la Tierra. Nuestros días de reunión son los días miércoles, sábados y domingos a las 18 horas. Miércoles, sábados y domingo a las 18 horas. Con el mayor placer los estaremos recibiendo a todos los que quieran llegar. Usted puede llegar con el colectivo de la línea I que lo dejará casi al frente de nuestro templo. Miércoles, sábados y domingos a las 18 horas. ¿Qué incluiría en amor? ¿Acaso no incluiría buen consejo, buena guía, provisión, fortaleza, energía o lo que sea? ¿No incluiría todo eso en la guía y el amor de Dios por usted? Claro que sí. Si cree que Dios es quien dice ser, puede creer que Dios le mostrará el momento propicio para hacerlo todo, el momento indicado para hacer una compra, el momento para irse lejos, el momento para hacer algo o tener tal empleo. En particular, el tiempo de Dios siempre es perfecto. Creo que Él siempre quiere lo mejor para mí. Si lo creo, esperaré. Pero, mucha atención, quizás diga, no tengo tiempo para perder. Nunca perdemos tiempo al esperar en Dios. Nunca. Siempre descubriremos que su tiempo es el propicio. Se necesita fe, paciencia y valentía. Y me encanta uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Está en el primer capítulo de Josué. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, si estoy dispuesto a confiar en Dios, debo confiar en su tiempo. Se necesita valentía para decir no a las ofertas. Por ejemplo, recuerdo en una ocasión que alguien quería darme una propiedad muy valiosa y construirme una casa sin costo alguno en un lugar maravilloso. Me pareció una idea genial. Sí. Así que nos dispusimos a eso. Me dijo, este es el arquitecto, ustedes diséñenla como quieran y aquí es donde la colocaremos, que era una isla hermosa. Y como es de esperar, pensé, Señor, estás bendiciéndome. Luego, cuando me puse a orar, eso no fue lo que capté. Ahora, recibí un gran aliento de parte de la persona que quería hacerlo y de parte del arquitecto, como es de esperar. Entonces, el Señor y yo tuvimos que hablar al respecto y yo quería saber, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y Dios me recordó que esa no es la pregunta correcta. La pregunta es si es mi voluntad. Y esto no viene de mí. No es mi voluntad. Se ve bien, es gratis, pero no es mi voluntad. Entonces debes decir no. Así que tuve que lidiar con eso. ¿Cómo le digo a mi amigo que no podía aceptar algo tan valioso, hermoso y deseable? Cuando por fin lo hice, naturalmente no lo entendió. Le dije, lo único que puedo decirte es que cuando Dios me dice que no haga algo, he cometido suficientes errores en la vida para saber que Él quiere decir justo lo que dice y no puedo exigirle a Dios que me diga por qué. A veces nos dirá por qué, otras veces no. Quizás unos meses, 6 meses después fue cuando me di cuenta del por qué. Ahora, ¿la codicié durante todo ese tiempo? No.
Sabía muy bien que Dios estaba diciéndome, no, esa no es mi voluntad. Parece mi voluntad, pero no lo es. Por eso escuchar a Dios es tan importante. Y por eso requiere fe, paciencia, valentía, para esperar en Él, hasta saber su voluntad. Muchas cosas parecen su voluntad, y a menudo pareciera que solo Dios está siendo bueno con uno. O sea, no podía pensar en ninguna razón para no aceptar algo tan deseable. Y por fin el Señor me mostró que no tenía que entender por qué. Lo único que debía entender era si era obediente o no. Mucha atención, el tiempo de Dios es perfecto. Es perfecto. Quizás parezca tardío, pero su tiempo es perfecto, porque Dios sabe todos los factores que nos afectan. Requiere fe, requiere paciencia, requiere valentía, requiere determinación. Obedecer a Dios requiere determinación a veces por todas las cosas que otras personas piensan y lo que dicen y quizás su influencia en nuestra vida y todo lo demás. Esperar requiere determinación. ¿Por qué vas a esperar? Esta es la oportunidad de tu vida. ¿Por qué esperar? Preste atención. Quizás usted diga, ¿por qué repite preste atención? Porque deseo que preste atención. Porque esto es muy importante. Quizás las cosas parezcan muy acertadas, pero en el fondo dentro de usted el Espíritu Santo está advirtiéndole. Preste mucha atención. Si no obedecemos ni prestamos oído al Espíritu Santo, Él no habla más fuerte y más fuerte. Al principio habla fuerte, pero por la desobediencia lo escuchamos cada vez menos hasta no escuchar nada más. Hay que determinar, hay que decidir esperar en Dios, sobre todo cuando tenemos mucha presión. Hay que determinar esperar en Dios. Todo el mundo tiene una opinión respecto a algo. Y piénselo, se necesita fe, paciencia, valentía, determinación y fortaleza. No moverse hasta que Dios lo indique. No tomar una decisión hasta que Dios diga. Se necesita fuerza. Entonces vamos a la palabra de Dios. ¿Y quién es la fuente de nuestra fortaleza? Dios Todopoderoso. Señor, si esto no es tu voluntad, dame fortaleza para decir no. Pon en mi corazón un anhelo tan grande por ti y por obedecerte que no quiera hacer nada que traiga desobediencia a mi vida. Se requiere fuerza para decir no, sobre todo si alguien está diciendo vamos. Estará bien. Déjame decirte por qué todo saldrá bien. Nadie puede hacer que Dios cambie de parecer, diciéndonos que todo estará bien. Por eso hay que tener cuidado. Es fácil escuchar voces fuertes en lugar del tenue susurro del Espíritu Santo. Él no gritará a menos que sea tan importante que Dios no lo tolerará y prevalezca con su cuidado soberano y venga con un rotundo no. Y Dios sabe cómo hacer eso. Así que vamos a repasarlos. Se necesita fe, paciencia, valentía, determinación y fortaleza. Luego, el último requisito es perseverancia. Hay que aguantar y escuchar a quienes nos dicen por qué sí y a quienes nos dicen por qué no. Hemos de soportarlo, o sea, toleramos sus sugerencias, su influencia, su testimonio, lo que sea, pero tenemos que decidir si seremos obedientes a Dios o no. Esperar en Dios es una lección que aprendemos y tras escuchar este sermón, pido a Dios Todopoderoso que al salir de aquí no olvide lo que ha escuchado. Si lo hace, estará en problemas.
El mundo está lleno de problemas, de ofertas. La gente está llena de sugerencias de cómo debemos vivir y qué debemos hacer y qué no hacer. Hay una sola voz suprema que hemos de escuchar y es la de Dios. Para esperar en Dios y escucharlo se requiere fe, paciencia, valentía, determinación, fortaleza y perseverancia. Eso significa, estoy dispuesto a aguantar lo que sea, Señor, hasta que me muestre qué hacer. Obedezcamos a Dios y dejemos en sus manos las consecuencias. Pero esperar en Él hasta saber que hemos escuchado lo que nos pide. Dios no nos dirá que hagamos nada pecaminoso, desobediente, fuera de su voluntad. Por eso hablamos de andar en la voluntad de Dios. Porque es el lugar más seguro, el mejor, el más sabio, el más feliz, el lugar más exitoso donde andar es en su voluntad. ¿Nos perderemos cosas en la vida? Solo aquellas que no nos convienen. Obedezcamos a Dios. Tendremos lo que Dios sabe que nos conviene. Así que tenemos que decidir, ¿escucharemos a Dios o a alguien más? Escuchar a Dios y andar en su tiempo. Tomar decisiones conforme a su guía y dirección en nuestra vida es la única forma de vivir. Amén. Ahora, si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, todo esto le será raro, y lo entiendo. Entonces la decisión más importante que debe tomar en su vida es rendirse al Señor Jesucristo, arrepentirse de sus pecados y confesarlos, entregando su vida a Él. Luego podrá escucharlo y se dará cuenta de que Dios tiene algo para usted que nunca había soñado. Él tiene lo mejor para usted. Si le entrega su vida y comienza a confiar en Él, seguirlo y obedecerlo, su vida cambiará y cambiará para bien. Y espero que lo que sea que esté haciendo, donde quiera que esté en este momento, se detenga. Al final del mensaje, le pida a Dios que limpie su corazón, perdone sus pecados, le entregue su vida y comience el viaje más maravilloso que pueda imaginarse. Andar con el Dios vivo, quien prometió suplir sus necesidades, dirigirle y darle un entusiasmo en cuanto a la vida que nunca experimentará hasta que no haya rendido su vida a Dios. Esa es mi oración por usted. Padre, te amamos y te alabamos, porque nos amas tanto que nos paras en seco, cuando sabes que queremos hacer lo correcto. Sabes quién está escuchando este mensaje ahora mismo, quien está a punto de tomar una decisión, quizás una decisión con consecuencias de gran alcance. Padre, te pido que le hables claro, que toque su corazón, mueva su mente, voluntad y emoción para que haga lo correcto y se dé cuenta de que puede confiar en ti. Señor, impresiona su corazón para que confíe en ti y te vea actuar de la manera más maravillosa, siempre por su bien. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Después que salí del templo sentí mucha pena al ver que mi cuerpo estuvo presente, pero mi alma no. Entonces llorando por ese camino miré las estrellas y vi la distancia que había de mi alma a mi Señor. Llegando a mi casa, entré en mi cuarto y doblé mis rodillas, con mi alma humillada
hacia el pasado con mucho dolor. Pasé tantas veces sentada en la iglesia oyendo mensajes. Qué tiempo perdido, pues no he obedecido tu ley, mi Señor. Y pienso angustiado si en horas más tarde llegará la muerte a buscar mi alma y yo en la iglesia sin seguridad. Mas ahora yo entiendo que ser un creyente es vivir con Cristo, encontrarse hoy listo con plena certeza de la eternidad. Por eso que ahora prometo ya nunca ser solo apariencia que causa vergüenza a tu nombre santo, mi Señor Jesús. Pues hoy reconozco que anduve en tinieblas ante tu presencia. Si tú me perdonas, no seré ya la misma, yo he de ser luz. Y pienso angustiado si en horas más tarde llegará la muerte a buscar mi alma y yo en la iglesia sin seguridad. Mas ahora yo entiendo que ser un creyente es vivir con Cristo, encontrarse hoy mismo con plena certeza de la eternidad. Y ahora yo afirmo si en horas más tarde llegará la muerte a buscar mi alma, yo respondería que me aquí, Señor. Pues he comprendido que cosa terrible es ser condenado. Si Cristo hoy me ofrece tan solo por gracia la salvación. Y pienso angustiado si en horas más tarde llegará la muerte a buscar mi alma y yo en la iglesia sin seguridad. Mas ahora yo entiendo que ser un creyente es vivir con Cristo, encontrarse hoy mismo con plena certeza de la eternidad. Y ahora yo afirmo si en horas más tarde llegará la muerte a buscar mi alma, yo respondería que me aquí. Usted está escuchando Instruyendo en Justicia. Vamos a compartir la palabra de Dios. En esta oportunidad lo vamos a hacer en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 11. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 11. Dice así la palabra del Señor: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Conociendo pues el temor del Señor. Qué tremenda afirmación, qué resultado de conocer el temor del Señor. El apóstol Pablo expresa su conocimiento del temor del Señor. Conociendo pues el temor del Señor es el título que estaremos compartiendo en esta hora, en este mensaje de la palabra del Señor. Hermanos amados, nosotros tenemos que llegar a saber lo que es el temor del Señor. El apóstol Pablo conocía el temor del Señor.
tremendo, que podamos llegar a entender, a tener un reconocimiento pleno de lo que es el temor reverente a nuestro Señor. Hay un texto que viene a mi mente de Hebreos capítulo 12, verso 28, en donde dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Bendito sea el nombre del Señor. Recibiendo nosotros un reino inconmovible. Hermanos amados, nosotros debemos llegar a conocer que hemos recibido por la gracia del Señor este favor tremendo de pertenecer al reino de Dios. Nosotros fuimos introducidos al reino de Dios. Hemos recibido este sistema de vida perfecto. Es un reino inconmovible que ya no puede ser tomado por otro reino. Cuando uno es consciente de esto, surge este sentimiento de gratitud, ¿sí? Habla de la conciencia de haber recibido un favor. La gratitud es ser consciente de haber recibido un favor. La palabra lo dice claramente: recibiendo nosotros un reino. Esto no es algo que nosotros hemos comprado, no es algo que nosotros hemos adquirido por méritos propios o por obras, sino que de pura gracia Dios nos concedió pertenecer a su reino. ¿Conocemos el valor de ser ciudadanos del reino de los cielos? ¿Conocemos el valor de ser ciudadanos del reino de su Hijo amado? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Hemos recibido nosotros un reino inconmovible. ¿Y cómo no surge la gratitud? Por eso dice: tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y temblor. Esta es una obra que el Espíritu de gracia opera dentro de los que han creído y han recibido, que produce una fe exhibida en el servicio de Dios. Una fe exhibida en el servicio de Dios. Por eso miramos nosotros, hermanos amados, que debe ser, como dice aquí, mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Agradablemente, nuestro servicio tiene que ser agradablemente, tanto nosotros sentir el deleite y agrado en servir a Dios, como producir que Dios se agrade de lo que nosotros, por amor a Él, por amor a su nombre, podamos realizar en servicio a Él, agradándole de manera aceptable. Qué tremendo, ¿no? Sirvamos con reverente precaución y temor. Los manuscritos más antiguos leen de esta forma: sirvamos con reverente precaución y temor. Qué tremendo es servir a Dios de esta manera, con reverente precaución. Que lo que yo haga por amor a su nombre, esa actividad en servicio, como la que el apóstol Pablo tenía en el texto que hemos leído, de predicar la palabra, de enseñar la palabra, y conociendo el temor del Señor, persuadía a los hombres, bendito sea su nombre. Él lo hacía con reverente precaución y temor. Así debe ser nuestro servicio, hermanos amados, con reverente precaución y temor, porque la idea es agradablemente, que mi servicio tiene que ser agradablemente. Tengo que sentir agrado por servir a Dios. Hoy, lamentablemente, para muchos el servir es una ley, es una carga pesada, porque servir por ley es eso, una carga pesada. Pero servir por amor es un deleite. Es un servicio que se hace agradablemente, de manera aceptable. Acepto este servicio como un honor, como un privilegio, en el cual sea quien sirvo, sea quien he creído. Por eso que los manuscritos más antiguos leen: sirvamos, ¿sí?, agradablemente, con reverente precaución y temor. Sentimiento de gratitud, en la conciencia de haber recibido un favor. Temor reverente, de eso es lo que estamos hablando. Temor reverente a Dios como motivo controlador de la vida en asuntos espirituales y morales. El temor a Dios es el motivo controlador de la vida en los asuntos espirituales y morales. Es el motivo que controla aquellas cosas espirituales que nosotros debemos examinar y mirar bien,
que nosotros no debemos no controlar. Los asuntos espirituales y los asuntos morales, los asuntos de nuestro proceder, de nuestra conducta, de nuestro trato diario con los demás. El que ama a Dios debe entender que está unido espiritualmente y un espíritu es con el Señor y que ya no puede él espiritualmente pretender pensar o razonar a su manera, sino que ahora tiene que estar sujeto, como hablábamos, como escuchábamos hace instante a través del pastor Charles Stein, como él hablaba de esperar en Dios. ¿Cuántos no esperan? Se desesperan y de repente ese asunto espiritual de esperar, de ser paciente, de ser alguien valiente y determinante para esperar en Dios, no lo hacen. Y su conducta se manifiesta haciendo la voluntad propia y no la voluntad de Dios. Y el temor a Dios, el respeto, el servir con reverente precaución y temor, se deja a un lado. Por eso que el Señor nos habla en esta noche a través de este texto que hemos leído de cómo debe ser nuestro servicio, con reverente precaución y temor. El temor de Dios como motivo, lo vemos como el motivo controlador de la vida. ¿Ve? Nosotros hemos recibido una vida espiritual, tenemos una vida inconmovible, tenemos una vida gloriosa, la vida eterna, la vida de Dios por medio del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que tener hoy el motivo que controla la vida que vivimos. Ya no podemos vivir como en otro tiempo vivíamos, ya no podemos andar como en otro tiempo andábamos. Hoy nosotros tenemos que servir con reverente precaución y temor. Tenemos que tener el motivo que controla, el respeto a Dios, la precaución de que todo lo que hago sea agradable al Señor. Un servicio agradablemente, un servicio que agrade a Dios, hermanos amados. Por eso tenemos que hacer énfasis en esta palabra, temor reverente de Dios, como motivo controlador de la vida en asuntos espirituales y morales. No un mero temor de su poder y justa retribución, sino un saludable miedo a desagradarle. ¡Qué tremendo! Un saludable miedo a desagradarle. Hermanos amados, qué hermoso es experimentar este temor de Dios y vivir así, cauto, vivir reverente, que nuestro servicio con reverente precaución y temor podamos nosotros hacerlo cada día. Hermanos amados, que este saludable miedo a desagradarle al Señor pueda ser una virtud o algo que esté presente en nosotros todos los días. Este es el temor que ahuyenta el terror que lleva a alejarse de su presencia, porque el que tiene este saludable miedo desagradable está seguro, está tranquilo, sabe que Dios conoce su corazón, conoce su motivación y sabe que le ama, sabe que le respeta, sabe que Él tiene precaución, no es alguien que hace las cosas por hacerlas así nomás, sino que Él tiene ese saludable miedo a desagradarle, a hacerle desagradable al Señor. Entonces eso hace que el temor que ahuyenta, ¿sí? Temor que ahuyenta el terror, ese miedo, eso que causa la huida, que lleva a alejarse de su presencia. Este temor reverente hace que se ahuyente el terror, ese miedo que hace que uno se aleje de la presencia del Señor. Y que este temor influye en la disposición y actitud de uno cuyas circunstancias son guiadas por la confianza en Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Temor que ahuyenta el terror, que lleva a alejarse de su presencia y que influye en la disposición y actitud de uno cuyas circunstancias son guiadas por la confianza en Dios por medio del Espíritu de Dios que mora en él. Hermanos amados, nosotros tenemos que entender que el temor reverente de Dios inspirará una constante solicitud de tratar con los demás en su temor. No se olvide, el temor reverente de Dios, ¿sabe lo que inspirará? Inspirará una constante solicitud de tratar con los demás en su temor. Mire cómo se trata hoy. Mire cómo se tratan los demás. ¿Cómo es el trato de las personas en el mundo? Mira aquellos que no tienen temor de Dios delante de sus ojos, que están en esa condición caída, como en otro tiempo también estuvimos nosotros. No hay temor delante de sus ojos, no hay temor de Dios en su vida. Entonces ellos no tienen esto que produce, que inspira una constante solicitud de tratar con los demás en su temor. ¡Qué tremendo!
Qué tremendo este texto que hemos leído de Hebreos 12:28. Vemos que la asociación de temor y temblor, también como aparece en Filipenses 2:12, ocupado de vuestra salvación con temor y temblor. Qué tremendo esto, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos amados, nosotros, sabiendo el temor del Señor, dice el apóstol, como hemos leído 2 Corintios 5:11, que persuadimos a los hombres, sea que al oír reconozcan nuestra sinceridad o no, somos hechos manifiestos a Dios como que obramos por tal motivo. ¿Ve? Bendito sea el nombre del Señor. Los que, hermanos amados, se manifiestan así, no necesitan tener terror. Bendito sea su nombre. Porque ellos saben que delante del Señor ellos le temen, le respetan, y lo que hacen es con sinceridad, con el deseo de que los que lo oigan puedan ser persuadidos, puedan ser, hermanos amados, cambiados en su manera de pensar. Eso es persuadir. Persuadimos a los hombres. Esa conducta, esa manera de vivir, esa manera de hablar, producía una persuasión, un persuadir, aplicar persuasión, prevalecer sobre lo que ellos hablaban. Transmitían algo de tal manera que la gracia del Señor, el Espíritu de Dios, producía que prevalezca sobre lo que ellos podían pensar y ser, lo que Dios decía, lo que Dios había hecho en Cristo Jesús. Persuadir, induciendo un cambio de manera de pensar mediante la influencia de la razón, mediante la influencia de la palabra de Dios. Hermanos amados, los que temen a Dios, los que conociendo el temor del Señor persuaden a los hombres, producen este efecto. Producen e inducen un cambio de manera de pensar mediante la influencia de la palabra de Dios, mediante la influencia de la razón que Dios nos revela a través de su palabra, mediante las consideraciones morales que nosotros en la Escritura encontramos para vivir primeramente nosotros y para poder también así enseñárselas a otros. Hermanos amados, nosotros podemos ver muchos ejemplos, como el escritor a los Hebreos en el capítulo 11, verso 7 habla de Noé, dice, con temor preparó el arca. Qué tremendo, con temor preparó el arca. Había un temor, un reverente, sirvió con reverente precaución y temor. Bendito sea el nombre del Señor. Ser precavido, tener precaución. Él fue precavido, él tomó precaución. Esa es la actitud que tenemos que tener nosotros los que somos de fe. Ser precavido a la hora de obedecer a Dios. Cuando Dios nos habla, debemos ser obedientes, debemos tener precaución, debemos ser precavidos, hermanos amados. Cuando Dios habla e insiste con nosotros, no despreciemos al que nos amonesta, no despreciemos al que nos habla. No tengamos en poco la voz de Dios que nos habla una y otra vez y que no se cansa Dios de hablarnos. Debemos temer, ser precavidos, tener precaución. A Noé le mandó a construir el arca y él obedeció por la fe, hermanos amados. Significa que lo motivó, el motivo controlador, y eso que nunca había llovido, podía haberlo tomado como algo insensato. ¿Cómo voy a hacer un arca? Y sin embargo, vemos que con temor preparó el arca. Ser precavido, fue precavido. ¿Qué tan precavidos somos nosotros a la hora de oír la voz de Dios? ¿Qué tan precavidos estamos siendo frente a las enseñanzas de la palabra de Dios, frente a los consejos de Dios para con nuestra vida? ¿Qué tanto nosotros, hermanos, estamos teniendo precaución? ¿Tenemos precaución de aplicar el conocimiento que tenemos en cada situación que se nos presenta? Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos podrán ser salvos? ¿Cuántos podrán ver la vida de Cristo a través de nuestra precaución, de nuestro ser precavido por causa de vivir siempre temiendo a Dios, reverenciando a Dios, queriéndole agradar a Él, sirviéndole, agradándole, como hemos leído, con temor y temblor? ¡Qué tremendo! El temor del Señor expresa la santa conducta de los creyentes, conducta que influencia hoy en este mundo. Es lo que el Señor requiere de sus santos. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer un texto, hermanos amados, en el libro
de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 31. Hechos 9, 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Mire cómo andaban las iglesias. Tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor. ¿Qué expresa esto? La conducta, la santa conducta de los creyentes. Es lo que la iglesia de hoy también, como testigo verdadero de Él, debe manifestar y dar a conocer lo que es el temor del Señor, esa santa conducta de los que han creído. Hermanos amados, nosotros tenemos que entender el temor del Señor, ser reverente. Aún se les requiere a las ancianas allí en el libro de Tito, capítulo 2, verso 3, que sean reverentes en su porte. Habla de que sean respetuosas, reverentes, no por ser ancianas, por tener cierta edad o experiencia en la vida, ellas tengan que ser insolentes, no tener una conducta piadosa, ¿sí? Denota reverente y aplica con esto que estamos hablando, que también todos tenemos que ser reverentes. Y esto, ¿sabe lo que denota? Denota apropiado a un carácter. Apropiado a un carácter. ¡Qué tremendo! Apropiado a un carácter. ¿Ve? El ser reverente para nosotros es apropiado. ¿Por qué? Porque tenemos un carácter celestial. Nuestro carácter debe ser el espiritual. Nuestro carácter debe ser el de Cristo. Para eso Dios nos llamó, para ser conformados a la imagen de su Hijo. Para que Cristo se forme en nosotros y nosotros podamos manifestar el carácter de Él. Y Él fue temeroso de Dios. A causa de su temor reverente, dice el escritor de los Hebreos, cuando Él ofreciendo ruegos y súplicas fue oído, a causa de su temor reverente. ¿Ve? Apropiado a un carácter. En la reverencia, el ser reverente es apropiado al carácter cristiano. La reverencia es apropiada al carácter cristiano, al nuestro, a los que hemos creído. Para todos los escogidos del Señor, el reverente, ser reverente, conducirse reverentemente, denota apropiado a un carácter. Aquello que es adecuado en personas. Aquello que es adecuado en personas. Acciones o cosas consagradas a Dios. Aquello que es adecuado en personas, acciones o cosas consagradas a Dios. ¿Cuántas cosas han sido consagradas a Dios? ¿Cuántas cosas Dios ha señalado, ha consagrado? Personas, cuántas actividades, cuántos servicios, ¿sí? Cuántas enseñanzas Dios nos ha dado, manera de ser, de vivir, consagradas, dedicadas a Dios. Bueno, nosotros debemos ser reverentes, apropiado a un carácter, aquello que es adecuado en persona, la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de tratar, la forma de alabar a Dios en la iglesia, la forma de hacer los cultos, la forma de predicar, la forma de vivir, la forma de ser como esposo, como esposa, como padres, como hijos, aquello que es adecuado en persona, acciones o cosas consagradas a Dios. Qué tremendo tener acciones reverentes, acciones que provocan el amor, sí, para con los demás, aún para aquellos que nos hacen el mal, aún para aquellos que puedan hablar mal. Nosotros tenemos que ser reverentes, aquello que es adecuado en personas o en acciones, que nuestras acciones reflejen la reverencia, el respeto, que lo hacemos por reverencia, porque tenemos un temor a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, que estas cosas han sido consagradas a Dios. Mi familia, mi hogar, mis hermanos, estamos consagrados a Dios. Debo ser reverente, debo ser respetuoso con todo lo que está consagrado a Dios. Bendito sea su nombre. Habla de porte, conducta, de un proceder, de un comportamiento. Bendito sea su nombre.
¿Ve? Eso es lo que el Señor apunta en este tiempo, ya que vemos la conducta de los hombres, ya que vemos el proceder de los hombres, aún lamentablemente de tantos cristianos que están en iglesia, vemos cuánto todavía, hermanos amados, su conducta deja mucho que desear, su proceder, su porte, su forma altanera de pensar de los demás, son juiciosos, mezquinos, egoístas, pendencieros, codiciosos. Sin embargo, a nosotros nos fue dado, hermanos amados, conocer el temor del Señor, persuadir a los hombres, hacerlos, hermanos, que ellos puedan tener un cambio de manera de pensar por la influencia de las consideraciones morales, de la palabra de Dios vivida. De parte nuestra ellos puedan tener un cambio de manera de pensar, que puedan pensar distinto, que puedan ver realmente que el Evangelio es poder de Dios para salvación, que el Evangelio es poderoso, que la gracia actúa en las vidas de los hombres y mujeres y los cambia, los transforma. Poder aplicar persuasión en esta sociedad, en el barrio donde estamos, en la ciudad donde estamos, que podamos aplicar persuasión, hacer prevalecer sobre todos los sistemas, sobre todos los comentarios, sobre todas las influencias que pueda haber. Nosotros, a causa de nuestro temor, persuadimos y mostramos que prevalece siempre lo que Dios dice en contra de todo o por encima de todo lo que pueda establecerse o pueda decirse en este tiempo, en este mundo. Bendito sea su nombre. Persuadir, induciendo un cambio de manera de pensar. ¿Ve? Pero si primero nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, si nosotros, hermanos amados, no cambiamos mediante la influencia de la palabra de Dios, de lo que Dios nos dice, ¿cómo podremos nosotros producir un cambio o persuadir, induciendo un cambio de manera de pensar a otras personas? Por eso, hermanos amados, esta palabra que hemos leído, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. A quienes persuaden para lo bueno, a quienes persuaden para lo malo, a quienes persuaden para la verdad y a quienes persuaden para el error. Pero los que persuaden para el error no conocen el temor del Señor, por eso no son reverentes, no tienen esa precaución y ese respeto que tendría que tener, como hoy vemos a tanto hablando, enseñando, predicando, tantas cosas sin saber realmente a dónde conduce todo lo que ellos están hablando. Entonces, para ir terminando, recordamos que el temor reverente en cuanto a lo que es el temor de Dios es el motivo controlador de la vida en asuntos espirituales y morales. Gloria al nombre del Señor. Es ese saludable miedo a desagradarle. Qué hermoso es poder vivir así, con ese miedo, con ese temor saludable que provoca que nosotros podamos estar siempre, hermanos amados, presto para todo lo que Dios requiera de nosotros. Hermanos amados, gracias damos al Señor por permitirnos hablar su palabra, con el deseo de que esta palabra pueda ser de edificación para su vida espiritual. Hermanos, recordemos que nosotros debemos servir al Señor con temor y reverencia. Con temor y reverencia. El temor a Dios es el principal elemento de la verdadera sabiduría. Usted lo encuentra en el Salmo 111:10, Proverbio 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor a Dios es el principal elemento de la verdadera sabiduría. Así que, hermano, a mirar, a estar vigilante con nuestra conducta, con nuestro proceder diario, con nuestro porte, con nuestra manera de actuar, de hablar, de ser para con los demás. Ruego a Dios que Él nos ilumine, ruego a Dios que Él nos ayude a través de su Espíritu y nos conceda esta gracia tan tremenda de poder, hermanos amados, ser conscientes de lo que hemos recibido, entender para lo que estamos puestos, entender que estamos para manifestar y mostrar la vida de este reino y enseñarle a otros a vivir la vida del reino de Dios aquí en la tierra. Por eso los que somos conscientes de este favor que hemos recibido, le servimos a Dios con alegría, con gratitud, agradándole con temor y reverencia. Que el Señor les continúe bendiciendo. Dios les bendiga. Canto de
Y así, mis amados hermanos, llegamos al final de su programa Instruyendo en Justicia. Nos vamos contentos, muy agradecidos al Señor por todo lo que Él nos ha bendecido en el transcurso de esta transmisión. Nos volveremos a encontrar cuando usted vuelva a escuchar Instruyendo en Justicia, el programa de la Iglesia, la voz de Dios en la tierra. Les abraza el pastor Marcelo Ledesma a todos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Firme, adelante, sirva al Señor por gratitud, con temor y reverencia. Dios le continúe bendiciendo.